Dame un segundo, entonces. Ya empiezo a compartir. Bueno, me disculpo, pues que entré como unos minutitos tarde, pero es que tuve un problema con el computador y lo tuve, pues no me dejaba entrar a Zoom y lo tuve que cambiar. Bueno, entonces hola, buenas noches a todos, espero que estén muy bien, muchas gracias por asistir. Hoy, como Alejo les dijo, Manu Valencia y yo les vamos a acompañar en esta primera charla. Como primer tema, entonces, en este grupo de interés vamos a revisar juntitos un poco de la anatomía y la fisiología del corazón, que nos va a servir como una introducción para los módulos tan interesantes que vamos a poder ver en este espacio. Entonces vamos a iniciar y vamos a empezar con la pregunta: ¿por qué necesitamos un sistema cardiovascular? Entonces, bien sabemos ya que la mayoría de los organismos dependemos del aporte de oxígeno a nuestras células. En aquellos organismos pues, que son más pequeños, que son menos complejos que el cuerpo humano, o en los que sus células están en contacto directo con el oxígeno, no existe un sistema como tal como este, porque ellos pueden cubrir sus necesidades por simple difusión. Pero en los organismos que no cumplimos con esas condiciones y en los que el oxígeno se tiene que difundir viajando distancias mayores a 100 micrómetros, que son más o menos 0,1 milímetros, ahí sí es necesario que hayan órganos respiratorios y en la mayoría de los casos un sistema circulatorio, porque en estas condiciones la difusión de nutrientes no sería efectiva ni compatible con la vida, porque la sangre que está contenida en el corazón no alcanzaría a nutrir por difusión a todo el grosor de la pared. Además, como vemos en esta fórmula de aquí, como lo demostró Einstein, el tiempo que tardan las partículas en moverse en una distancia, en una distancia X en una dirección específica, va a aumentar con el cuadrado de con el cuadrado de la distancia. Entonces, la difusión es increíblemente lenta en distancias que son muy largas. Y un dato interesante es que por encima de 1 centímetro, que es el grosor de la pared del ventrículo izquierdo humano promedio, la difusión tardaría más de medio día. Entonces, tener este sistema cardiovascular va a permitir a los nutrientes difundirse por todo el sistema desde sus fuentes, recorrer grandes distancias rápidamente y difundirse por los tejidos en los que son necesarios. Y este tipo de proceso se llama transporte por convección, es un proceso activo, es decir, que necesita energía, y esta energía la va a proporcionar una bomba que es el corazón. Muy bien, entonces vamos a ver ahora a grandes rasgos la embriología del corazón. Solo vamos a hablar como de los procesos grandes. Entonces el corazón se desarrolla a partir de la tercera semana, cuando va a aparecer un grupo de células epiblásticas, que son las células cardiogénicas. Cuando esas células cruzan pues, o pasan la línea primitiva, se van a transformar en unas células mesodérmicas. Y esas células mesodérmicas van a formar una placa en forma de herradura, que sería el campo cardiogénico primario, que lo vemos ahí en la imagen a la derecha en la parte superior, y también existen unas células que se van a ubicar en el mesodermo visceral y que van a formar el campo cardiogénico secundario, que también está ahí. Después, estas células se van a reagrupar y van a formar como un par de cordones mesenquimáticos que se van a canalizar posteriormente y van a formar un par de tubos cardíacos, que son los que vemos aquí, no sé si ven mi cursor. Bueno, durante la semana 4 ya estos tubos se van a unir para formar un tubo cardíaco primitivo único. Y más o menos entre la semana 5 y 8 el tubo cardíaco primitivo se va a plegar. Y luego de plegarse se va a ir remodelando para formar el corazón de 4 cavidades que conocemos. Inicialmente este tubo cardíaco va a desarrollar como una serie de expansiones o dilataciones que van a estar separadas por una serie de surcos, pero cada porción va a dar origen a las diferentes estructuras que vemos acá. Más tarde va a empezar un proceso de tabicación. Las primeras en tabicarse son las aurículas, entonces aparece el septum primum, el septum secundum, los ostiums y se desarrolla además el seno venoso. Otra estructura que también se va a tabicar son los canales auriculoventriculares. En estos orificios entre las aurículas y los ventrículos se van a formar como una serie de almohadillas endocárdicas que van a ser las futuras válvulas mitral y tricúspide. Luego vamos a tener la tabicación de lo que es el tronco arterioso y el cono arterial. Con la tabicación de estos se van a dar la formación de las válvulas aórtica y pulmonar, y más tarde se va a tabicar el ventrículo.
Luego se van a empezar, pues a empezar a formar como tal el sistema de conducción. Más o menos en el día 23 el corazón va a empezar a latir de manera cefalocaudal y a partir del día 24 ya la sangre va a circular por todo el embrión. Más o menos entre la cuarta y quinta semana de desarrollo, a partir de los arcos faringios van a nacer los denominados arcos aórticos que van a formar las diferentes estructuras vasculares. Bueno, el sistema cardiovascular en el adulto está formado, pues, en términos generales, por un sistema de conductos, vasos sanguíneos que van a transportar la sangre en un circuito impulsado por una bomba que dijimos que era el corazón, y paralelo a él va a viajar otro sistema que está abierto al sistema venoso, que es el sistema linfático. El sistema cardiovascular tiene varias funciones, entre ellas está una función de transporte porque cumple papeles en la respiración, en la nutrición y en la excreción, movilizando sustancias que son esenciales para el metabolismo celular. Tiene función regulatoria porque además de que distribuye hormonas, hace una regulación térmica y tiene una función de protección porque controla la homeostasis y hace parte de la defensa por medio de los glóbulos rojos y las proteínas plasmáticas. El corazón. El corazón, como dijimos, es una estructura tetracameral, tiene 4 cámaras, está formado por 2 bombas separadas, lo dividimos en un corazón derecho y en un corazón izquierdo. El corazón derecho va a bombear la sangre hacia los pulmones, formando lo que es la circulación pulmonar, y el corazón izquierdo va a bombear la sangre al resto del cuerpo, lo que es la circulación sistémica. El corazón es capaz de latir 100.000 veces al día, produce 35 millones de latidos al año, no descansa secuencialmente más de una fracción de segundo entre contracción y relajación, lo que denominamos como sístole y diástole, y en condiciones normales tiene un flujo unidireccional. Entonces, para ver dónde está ubicado, vamos a ver la cavidad torácica, que se divide en los sacos pleurales izquierdo y derecho que contienen a los pulmones y un espacio intermedio que es el mediastino. El mediastino se va a subdividir en una región superior que contiene los grandes vasos y en una región inferior que a su vez también se subdivide en 3. Hay un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. El corazón va a estar entonces de manera oblicua en el centro del tórax, 2/3 a la izquierda y 1/3 a la derecha en el mediastino medio y está envuelto por un saco pericárdico. El corazón, como dijimos, tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. El corazón está rotado sobre su eje longitudinal y eso hace que la cavidad que está más hacia anterior sea el ventrículo derecho y la cavidad que esté más hacia posterior sea la aurícula izquierda, que está como en contacto más estrecho con el esófago. Y el corazón está anclado, pues está sí, como anclado a partir de 2 ligamentos principales, que es el ligamento esternopericárdico, que va, como su nombre lo dice, desde el esternón hasta el pericardio, y el ligamento pericardiofrénico, que va desde el pericardio hacia el diafragma. Ya metiéndonos como en la configuración del corazón, vamos a ver primero la estructura externa. El corazón tiene 4 paredes o superficies. Tenemos una pared anterior que está principalmente formada por el ventrículo derecho. Tenemos una pared diafragmática que está también formada principalmente por el ventrículo derecho, pero también coge parte del ventrículo izquierdo. Y tenemos 2 paredes pulmonares, una pulmonar derecha y una pulmonar izquierda, que la de este lado forma la impresión cardíaca. El corazón también tiene además una base y un ápex. La base del corazón es como si fuera una especie de cuadrilátero, está formada por la aurícula derecha, una pequeña porción por la aurícula izquierda, una pequeña porción de la aurícula derecha y también tiene la parte proximal de grandes vasos como las 2 venas cavas y las venas pulmonares. Esta base del corazón va a estar fijada hacia posterior a la pared pues, del pericardio enfrente de los cuerpos de las vértebras desde T5 hasta T8. Y ya el vértice del corazón está formado por la parte inferolateral del ventrículo izquierdo y se encuentra profundo al quinto espacio intercostal izquierdo. El corazón también va a poseer como unos bordes. Entonces tenemos el borde derecho, izquierdo, superior e inferior. El borde derecho está formado por la aurícula derecha
entre la vena cava superior y la vena cava inferior. El borde inferior es casi que horizontal y está formado principalmente por el ventrículo derecho y una pequeña porción del ventrículo izquierdo. El borde izquierdo es, miren que es como oblicuo, es casi vertical y está formado principalmente por el ventrículo izquierdo y una pequeña porcioncita de la orejuela izquierda. Y el borde superior, si lo vemos desde un punto de vista anterior, está formado por las aurículas y de ahí emergen la aorta ascendente y el tronco pulmonar a su lado derecho. Y si lo vemos desde un punto de vista posterior, va a formar el límite inferior del seno transverso del pericardio, que ya lo vamos a ver. El corazón también tiene unos surcos, esos surcos son como una especie de depresiones externas o superficiales que se forman por la manera en cómo los tabiques internos dividen al corazón. Entonces tenemos un surco coronario, que es el que rodea el corazón y separa aurículas de ventrículos, un surco interventricular anterior que separa los dos ventrículos en la parte anterior del corazón, y tenemos un surco interventricular posterior que divide también ambos ventrículos, pero que se encuentra en la superficie diafragmática del corazón. Aquí vemos entonces las 4 cavidades y el resumen de la circulación es el siguiente. La sangre llega a la aurícula derecha a partir del sistema venoso por la vena cava superior y la vena cava inferior, que traen sangre de todo el cuerpo. La aurícula derecha pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide y sale por el tronco pulmonar para irse al pulmón y oxigenarse. Esas arterias pulmonares son las que llevan la sangre venosa. Y cuando la sangre se oxigena, regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda. Luego pasa por el ventrículo izquierdo y se distribuye a la aorta, pues a todo el cuerpo a partir de la aorta. El corazón está relacionado entonces con, pues en este circuito circulatorio, con los grandes vasos. Las grandes arterias serían el tronco pulmonar y la aorta, y las grandes venas serían las venas pulmonares y la vena cava superior e inferior. Como mencionamos en este circuito, el corazón tiene unas válvulas o valvas. Tenemos 4 válvulas, 2 que están en la comunicación entre las aurículas y los ventrículos, que son las válvulas interventriculares, y tenemos también 2 válvulas semilunares en la salida de los ventrículos. Entonces vamos a empezar con las válvulas interventriculares. Tenemos a la válvula tricúspide, que está ubicada entre aurícula derecha y ventrículo derecho. Esta posee 3 cúspides, por eso su nombre. Una cúspide anterior, una septal y una posterior. Y la válvula mitral, que está entre la aurícula derecha y el ventrículo la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, esta es bicúspide, tiene una cúspide anterior y una posterior, y su forma recuerda como a una mitra papal, que es ese accesorio que se pone en los papas, que vemos ahí en esa imagen. Y las válvulas semilunares son las que previenen el retorno de la sangre desde los grandes vasos hacia los ventrículos. Tenemos a la pulmonar, que está entre el ventrículo derecho y la apertura del tronco pulmonar. Esta tiene también 3 válvulas, anterior, izquierda y derecha, ahí la vemos en esa imagen. Y la semilunar aórtica, que está entre el ventrículo izquierdo y la apertura de la aorta. También posee 3 válvulas llamadas izquierda, derecha y posterior. Y a través pues, de esas válvulas salen como unas cuerdas tendinosas que se comunican con unos músculos papilares, que son como proyecciones de miocardio que se extienden por el interior de la cavidad ventricular y tienen la función de prevenir el prolapso de esas válvulas. Bueno, el corazón también tiene como una especie de sostén, que es el esqueleto fibroso. Está formado como por unos anillos fibrotendinosos, que son tejido conjuntivo denso, que rodean las aberturas auriculoventriculares y las bases de la aorta y el tronco pulmonar. Estos anillos se van a insertar en las válvulas y en los músculos cardíacos y forman como una base sólida para que el corazón se pueda contraer. Y además, esta estructura fibrosa también tiene la función de aislar eléctricamente las aurículas de los ventrículos. Entonces nos vamos a ir recorriendo como las cámaras del corazón. Primero tenemos a la aurícula derecha, como dijimos, recibe el retorno venoso de las cavas y del seno coronario, y tiene un orificio para que entre ese seno coronario, que ya lo vamos a ver en el drenaje venoso. El nodo sinusal, que es ese
que inicia el potencial de acción para los latidos se encuentra en la pared de la aurícula derecha y se encuentra cerca a la entrada de la vena cava superior. La aurícula derecha va a tener como una especie de orejuela, que es como un pequeñito saco muscular que se proyecta desde la aurícula como un espacio adicional que puede incrementar la capacidad del atrio cuando se prolapsa por la aorta descendente. La aurícula derecha tiene una porción lisa y una pared muscular rugosa que está conformada por los músculos pectinados, que son como esas trabeculitas que vemos ahí. Y ambas, pues la parte lisa y la pared muscular rugosa, se separan por una estructura que se llama la cresta terminal. Bueno, y en el tabique que separa ambas aurículas también tenemos una depresión que es como del tamaño de la huella de un pulgar, que se llama la fosa oval y es un vestigio embrionario. A través entonces de la válvula tricúspide, la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho. El ventrículo derecho en su interior va a tener como unas elevaciones musculares irregulares que llamamos trabéculas carnosas y tiene pues como dos orificios. Por el que recibe la sangre de la aurícula derecha a través de la tricúspide. En ese orificio tiene 3 músculos papilares, uno por cada cúspide de la válvula, y tiene otro orificio para el tronco pulmonar, en donde la sangre sale a través de la válvula pulmonar. Tenemos a la aurícula izquierda que recibe la sangre de las 4 venas pulmonares. Esta posee una pared lisa y una orejuela muscular que es más pequeña que la de la aurícula derecha y tiene una pared ligeramente más gruesa que la de la aurícula derecha. La sangre pasa pues entonces al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Entonces el ventrículo izquierdo, su pared es de 2 a 3 veces más gruesa que la del ventrículo derecho porque es un sistema que trabaja con mayores presiones. Tiene los músculos papilares anterior y posterior. Estos músculos tienden a ser también más grandes que los del ventrículo derecho. La sangre se eyecta por la aorta a través de la válvula aórtica y cuando se contrae, el ápex entra en contacto con la pared torácica produciendo ese impulso apical que muchas veces podemos palpar al examen físico. Y aquí tenemos una imagen, una tomografía en la que podemos ver como muy bien todas esas estructuras. Ahora vamos para las capas tisulares del corazón y el pericardio. Entonces, las capas del corazón son de adentro hacia afuera, endocardio, miocardio, epicardio y está recubierto por el pericardio. El endocardio contiene como una capa de células endoteliales que son planas, tejido conjuntivo, y en la parte externa tiene como un conjunto de vasos y nervios. Luego sigue el miocardio, que es la capa más gruesa del corazón, que está formada por las células musculares cardíacas, y el espesor del miocardio va a ser el máximo en el ventrículo izquierdo y mínimo en las aurículas. El epicardio es el que sigue, es una capa fina de tejido conjuntivo, tiene tejido adiposo, nervios, arterias y contiene las venas coronarias. Este epicardio está formado por la lámina visceral del pericardio seroso. Es lo mismo decir pues epicardio a la lámina visceral del pericardio seroso. Entonces, tenemos el pericardio que se divide en pericardio fibroso, que es la capa más externa y más resistente, y pericardio seroso. El pericardio seroso se divide en parietal, que es el que tapiza como toda la cara interna del pericardio fibroso, es decir, el más externo, y el visceral se refleja pues como sobre el corazón, es conocido también como epicardio. Y entre las capas del pericardio seroso hay un líquido pericárdico, normalmente lo que hay son 10 a 20 mililitros, y su función es lubricar las paredes del corazón para reducir la fricción que se genera con cada latido. El pericardio seroso va a formar como una especie de pliegues para dividirse en parietal y visceral y va a dejar como unos pequeños espacios que se llaman senos a la salida o a la entrada de los grandes vasos. Y esto es de importancia quirúrgica porque, aquí lo vemos, porque el espacio posterior a la aorta y el tronco pulmonar se llama el seno transverso y
a través de ese sitio se permite el pinzamiento de estos grandes vasos con los dedos. Y tenemos también el seno oblicuo, que es ese espacio de pericardio que se ubica posterior al corazón y que cubre las venas cavas y las venas pulmonares. La inervación del pericardio se organiza de la siguiente manera. El pericardio fibroso y el seroso, en su capa parietal, son inervados por ramas del nervio frénico, conduciendo el dolor, mientras que el seroso, capa visceral, va a ser inervado por fibras aferentes del sistema nervioso simpático. Bueno, entonces tenemos a las arterias coronarias, van a salir de los senos a partir de la aorta, la arteria coronaria derecha entonces sale y en el 60% de los casos da la rama para el nodo sinoatrial. Entonces, en muchos casos da rama para este nódulo y sigue su camino por el surco coronario y luego da la rama marginal que va a irrigar todo lo que es el ventrículo derecho. Y tenemos a la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda sale también de su seno, da la rama descendente anterior o interventricular anterior y luego sigue como la rama circunfleja. Y esa rama circunfleja da también una rama marginal izquierda. Hay un asunto que es la dominancia, que está determinado por qué arteria, si la coronaria izquierda o la derecha, da la descendente posterior. En la mayoría de los casos, las personas son dominantes derechos, pero pueden haber también diferentes variaciones. Entonces aquí tenemos las variaciones de las arterias coronarias, cómo pueden irrigar pues, el corazón, qué porciones pueden estar irrigados por la coronaria izquierda o derecha. Aquí tenemos los porcentajes, 67% son dominantes derechos, 15% son dominantes izquierdos y el 18% son codominantes. Bueno, ahora el drenaje venoso. El drenaje venoso se da por las venas que desembocan en el seno coronario y también parcialmente por unas venas que desembocan en la aurícula derecha. El seno coronario es como la principal vena del corazón y va a recibir la sangre de las venas cardíacas magna o mayor y de la vena cardíaca media y menor. También va a recibir como de unas ramas de las aurículas y de la vena marginal izquierda. Y el drenaje linfático, por este lado, va a estar organizado de la siguiente manera. Los vasos linfáticos del miocardio se van a dirigir como hacia un plexo linfático subepicárdico, van a todos confluir como en un mismo vaso y van a acabar en los nódulos traqueobronquiales inferiores que se encuentran generalmente hacia el lado derecho. Y en cuanto a la inervación, entonces tenemos un componente simpático que se va a derivar de los nervios cardíacos torácicos superiores, los cuales van a hacer sinapsis en los ganglios cervicales y torácicos superiores y van a enviar esas fibras postganglionares al plexo cardíaco. Cuando hay una estimulación simpática, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y al mismo tiempo aumenta el flujo a través de los vasos coronarios para soportar cuando hay esos aumentos de actividad. En cuanto a la inervación parasimpática, esta se va a derivar del nervio vago, que es el décimo par, que va a sacar un plexo cardíaco. Cuando hay una estimulación parasimpática, se disminuye la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, se constriñen las arterias coronarias y se ahorra así energía en periodos pues, de mayor necesidad. Y también hay una serie de fibras aferentes, unas fibras sensitivas que van desde el corazón hacia los ganglios sensitivos en los niveles T1 a T4 y que van a conducir como el dolor relacionado con la isquemia miocárdica. Listo, ahora vamos a seguir entonces con el sistema de conducción. El sistema de conducción entonces va a estar formado por tejido nodal, que va a ser el que inicia el impulso y se va a encargar de que se
lleve al resto del miocardio, y por fibras de conducción altamente especializadas que lo van a llevar y a distribuir a todas las áreas del corazón para asegurar la contracción. Los impulsos entonces se van a propagar de miocito a miocito y así, lo que les estoy diciendo, lograr la contracción de todo, pues de todo el corazón. Está conformado entonces inicialmente por el nodo sinoatrial o nodo sinusal, que sabemos que es el marcapasos del corazón y es quien se encarga de iniciar y regular todo el impulso. Está ubicado en la parte posterior de la aurícula, en la unión con la vena cava superior. Tiene una frecuencia disparo más o menos de 70 por minuto, 70 disparos por minuto, lo que sería pues como concordante con nuestra frecuencia cardíaca normal en reposo. La señal entonces se va a propagar por los miocitos auriculares y se va a ir yendo de miocito a miocito para asegurar la contracción simultánea de ambas aurículas. Puede estar entonces estimulado ya sea por el sistema nervioso simpático o parasimpático. El simpático lo que haría sería aumentar su frecuencia de disparo y el parasimpático lo devolvería a la frecuencia que ya conocemos que sería la normal. Siguiendo pues como el recorrido, entonces estaría el nodo AB, que es una agrupación más pequeña de tejido nodal y por esto no va a tener una velocidad de conducción tan rápida como la del nodo sinusal. ¿Esto qué va a causar? Va a causar que haya un retraso fisiológico de más o menos 0.1 segundos, que nos va a permitir que las aurículas sean quienes se contraigan primero que los ventrículos. Luego sigue el haz de His, que luego va a dividirse en una rama derecha y una rama izquierda para asegurar la contracción de ambas paredes ventriculares. Y estas terminan en una red extensa de fibras de conducción que conocemos como Purkinje. Estas son las células más anchas o más extensas del sistema de conducción, por lo que son las que tienen una mayor velocidad de conducción. Sus funciones entonces van a ser distribuir rápidamente ese impulso al resto de las paredes ventriculares y que se logren pues contraer lo más simultáneamente posible. Entonces, como les decía, la secuencia va a iniciar en el nodo sinusal, luego va a pasar al nodo AB, posteriormente a las de His y a sus dos ramas, y va a terminar en las fibras de Purkinje. Una pregunta muy importante para hacernos va a ser por qué el nodo sinusal es quien es el marcapasos o quien inicia todo este impulso. Lauris, pasa por favor. Y hablamos entonces de lo que es la dominancia de marcapasos. Dentro del sistema de conducción hay otros potenciales marcapasos que podrían iniciar todo este recorrido. Sin embargo, el nodo sinusal es quien va a mandar, ya que el potencial de membrana es menor o más positivo, lo que permite que se despolarice más rápido y alcance sus potenciales de acción más rápido. Esto que nos va a permitir que tenga una frecuencia de impulso mayor que el resto de los sistemas de conducción. Sin embargo, si el nodo sinusal falla, como les dije, hay otros potenciales marcapasos. Por ejemplo, el nodo AB podría también ser un marcapasos, pero cada vez sería una frecuencia menor, ya que, como les estoy diciendo, ninguno tiene pues como una frecuencia de disparo tan alta. El ACX también entonces podría ser un marcapasos, pero lo haría a una frecuencia menor de 40 latidos por minuto, y las fibras de Purkinje también podrían ser el marcapasos a una frecuencia más o menos de 15 latidos por minuto, que claramente esto no es pues suficiente para mantener el gasto cardíaco adecuado. Por lo anterior es que existe entonces este gradiente en el que inicialmente el nodo sinusal es el marcapasos de todo el sistema de conducción. Hay un concepto muy importante que hay que diferenciar y es cómo es el potencial de acción en estos nodos y en el resto de los miocitos cardíacos. Inicialmente hablamos del potencial de fibras rápidas, que es desencadenado por un potencial de acción del sistema de conducción o de un miocito adyacente que va a permitir que el potencial de membrana se haga menos negativo o más positivo. Cuando esto pasa y se alcanza el umbral, entonces va a iniciar lo que conocemos como el potencial de acción. Inicialmente habrá una despolarización muy rápida que conocemos como la fase cero, y aquí entonces en estas fibras va a ser extremadamente empinada esta fase, por lo que se despolariza más rápido y eso es lo que le da su nombre de fibras rápidas. Luego se va a repolarizar la membrana parcialmente,
que va a dar lugar a la fase 1, pero rápidamente se va a estabilizar, dando lugar a lo que conocemos como la fase 2 o el plató, y este potencial así pues va a tener una mayor duración. Finalmente, entonces la membrana se va a despolarizar, a repolarizar, perdón, del todo, y ya terminaríamos en la fase 4, que es también el inicio de la siguiente fase o el siguiente potencial de acción. Este potencial de fibras rápidas, entonces es el que tienen los miocardiocitos ventriculares y auriculares y las fibras de Purkinje. Y ahora entonces el potencial de fibras lentas, que es el que posee el nodo AB y el nodo sinusal, en el que las fibras tienen menor, pues tienen un umbral más positivo y un potencial de membrana más positivo, lo que permite que se despolaricen pues en un periodo más corto. Sin embargo, esta pendiente no va a ser tan empinada como en el potencial de fibras rápidas, por eso es que se llaman fibras lentas. Aquí la despolarización se va a dar por una corriente de entrada de calcio y la repolarización se va a dar por una salida de potasio. Ahora vamos a hablar entonces del ciclo cardíaco. Con respecto a los ventrículos, se dividen entonces en diástole ventricular y sístole ventricular, y a su vez se subdividen. Entonces, la diástole va a tener un periodo de relajación isovolumétrica, un llenado ventricular rápido, un llenado ventricular lento o diástasis, y la contracción auricular o sístole auricular. Por otro lado, la sístole ventricular va a tener un periodo de contracción isovolumétrica y un periodo de eyección que se divide en rápido o lento. Vamos a tomar entonces estas dos imágenes de referencia. La de la izquierda nos muestra gráficamente cómo es este ciclo, pero la de la derecha quiero que le presten principal atención, y es la que nos dice como el trazado de las presiones en las aurículas, ventrículos y en la aorta. Entonces, iniciando por la sístole, inicia este proceso con la contracción isovolumétrica, en el que las presiones ventriculares van a aumentar por encima de las auriculares, y esto va a causar el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que es lo que conocemos como el primer ruido cardíaco o S1. Al cerrarse esas válvulas, entonces el ventrículo queda totalmente cerrado, por lo que no va a entrar ni a salir sangre, haciendo que al contraerse la presión de la sangre ahí retenida aumente rápidamente. Al aumentar entonces las presiones en el ventrículo, va a hacer que las válvulas se abomben, por decirlo así, hacia las aurículas, causando un aumento en la presión de estas cavidades. Y aquí entonces en la gráfica de la derecha vemos que las presiones auriculares aumentan formando la onda C. Luego entonces va a seguir en la sístole el periodo de eyección, una vez la presión de los ventrículos sobrepase la presión arterial, haciendo que las válvulas pulmonares y aórticas se abran para iniciar este proceso. Este, como les dije anteriormente, se divide en eyección rápida y eyección lenta. En la eyección rápida van a salir más o menos 3/4 del volumen sistólico, y esto aumenta la presión en la aorta, por ejemplo, eh, por todo ese volumen pues que está distendiendo el vaso al salir del corazón. Y posteriormente, el periodo de eyección lenta se da porque cuando la sangre empieza a ser llevada a la circulación periférica, ya la presión en las arterias no va a ser tan grande. Sin embargo, la energía total en los ventrículos seguirá siendo mayor, y esto va a permitir que salga aún sangre, aunque con una menor velocidad. Este periodo entonces va a terminar cuando definitivamente la presión en las arterias sea menor que en los ventrículos y cause el segundo ruido cardíaco o el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Listo. Y ya entonces entraríamos en el ciclo, en el momento de la diástole, que corresponde a 2/3 del ciclo, lo que le da un gran tiempo a los ventrículos de llenarse adecuadamente. Iniciamos con la relajación isovolumétrica, que comienza, como les dije anteriormente, con el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. En esta fase tampoco va a haber entrada ni salida de la sangre, y las presiones ventriculares caen, ya que las paredes empiezan a distenderse y va a volver a su forma antes de la contracción. Sin embargo, van a seguir siendo mayor que las auriculares, por la que las válvulas AB van a seguir cerradas.
Este periodo entonces va a terminar cuando las presiones ventriculares caen por debajo de las atriales y las válvulas auriculoventriculares se van a abrir, permitiendo que pasemos al siguiente periodo, que sería el de llenado ventricular. El llenado ventricular entonces se va a dividir en llenado rápido y llenado lento o diástasis. Al abrirse las válvulas empieza a entrar sangre a los ventrículos rápidamente gracias al gradiente de presiones tan alto que hay. Y aquí entonces se van a dar 2/3 del llenado en la diástole. Sin embargo, sigue el llenado ventricular lento o diástasis, que corresponde al periodo más largo del ciclo cardíaco, en el que las presiones ventriculares van aumentando, lo cual frena como la velocidad de llenado, pero los van a poder seguir distendiéndose y permitir la entrada de más sangre. En este periodo de llenado lento se va a llenar el 5% del volumen. Y posteriormente entonces estaría la contracción auricular, que se encarga de llenar el 10 o 20% restante de los ventrículos, en el que las aurículas se contraen y aumentan las presiones en las aurículas, formando así lo que en la gráfica de la derecha muestra la onda A. Esta fase es de suma importancia cuando aumenta la frecuencia cardíaca, ya que al aumentar esta frecuencia disminuyen los tiempos de llenado pasivo de los ventrículos. Muy importante aquí el volumen diastólico final, que es el que queda en el ventrículo al final del llenado, es aproximadamente es aproximadamente 120 mililitros, y, y es lo que pues al final vamos a poder eyectar. Ahora, y para concluir, vamos a hablar entonces del gasto cardíaco y su control y las diferentes pues como cosas que lo determinan. Como vemos en la fórmula, evidentemente lo determina la frecuencia cardíaca y el volumen de eyección. Sin embargo, no son sus únicos determinantes. También está la frecuencia cardíaca, la poscarga, la precarga y el inotropismo o contractilidad. Más o menos, el gasto cardíaco normal de una persona en reposo es de 4 a 7 litros. Entonces, la frecuencia, devuélvete, eso. La frecuencia cardíaca, al aumentar y mientras el volumen de eyección siga constante, el gasto cardíaco va a aumentar. Sin embargo, cuando se alcanza la frecuencia cardíaca máxima, el volumen de eyección va a disminuir, lo cual hace que pues va a disminuir en mayor proporción de lo que aumenta la frecuencia cardíaca, y esto va a hacer que el gasto cardíaco disminuya. Esto se da gracias a que al aumentar la frecuencia cardíaca se comprometen los tiempos del ciclo cardíaco, especialmente el llenado ventricular, y por eso es que les decía que toma mayor importancia la contracción auricular. El segundo determinante sería la poscarga. Definimos poscarga como los factores que determinen la dificultad del corazón para eyectar, y es la fuerza que impide el acortamiento de las fibras musculares en la contracción isotónica. La presión arterial, por ejemplo, disminuye el gasto cardíaco, ya que la eyección no puede darse a menos que las presiones ventriculares sean mayores que las de la aorta. Por lo tanto, si la presión en la aorta es mayor, el ventrículo deberá gastar más energía y hacer mucha más fuerza para poder eyectar la sangre. La presión que ejerce el ventrículo para comprimir la sangre y que logra aumentar esa presión es el vector resultante del estrés de la pared, que es la fuerza que se hace por la unidad de área. Aquí hay un concepto súper importante, que es la ley de Laplace, que nos habla de que el radio del ventrículo determina qué tan efectivamente la tensión de la pared puede aumentar esta presión sanguínea para poder eyectar. Plantea entonces que la presión interna o la presión ejercida hacia adentro es proporcional a la tensión a la pared y es inversamente proporcional al radio interno de la misma. Esto cobra mucha importancia en un corazón con sobrecarga, ya que estos van a estar dilatados y no van a tener un gasto cardíaco tan efectivo. Por lo tanto, entonces la conclusión de la ley de Laplace sería que la poscarga depende del radio de la cavidad, del grosor de la pared y de la presión arterial. Hablando de la precarga, esta se refiere al estiramiento de los arcómeros del miocardio al final de la diástole por el aumento de la presión en la final de este ciclo. Aumenta entonces, haciendo que aumente la energía contráctil de este. Este nivel de estiramiento va a depender de factores como qué tanto volumen ventricular hay al final de la diástole, la capacitancia, la capacidad del ventrículo de distender sus paredes para recibir ese volumen y el grosor de la pared.
Aquí, pues como la ley que nos compete es el mecanismo de Frank Starling o la ley del corazón sano, en la que se descubrió que a mayor estiramiento del ventrículo en la diástole, vamos a alcanzar un mayor gasto cardíaco en sístole. Esto gracias a que la energía de contracción de las fibras musculares es proporcional a la longitud inicial de esta fibra en este proceso. Y por último, el último determinante sería el inotropismo o la contractibilidad. La contractibilidad es regulada por fibras simpáticas y agentes circulantes como hormonas. Un cambio en la contractibilidad se define como un cambio en la energía contráctil que no dependa de la longitud de las fibras o de los sarcómeros. Fisiológicamente, el principal inotrópico es la noradrenalina, pero hay otros como la adrenalina circulante, la angiotensina 2, el calcio extracelular y fármacos inotrópicos como la butamina y la digoxina. La actividad simpática entonces va a producir una liberación de noradrenalina, la cual se va a unir a los receptores beta 1 en el miocardiocito y se activa la vía de la proteína GS, la cual resulta en un aumento del calcio intracelular. De esta manera, la actividad simpática va a causar una contracción más fuerte pero más corta de los cardiomiocitos. Los efectos entonces de esta activación simpática van a hacer que la presión ventricular va a aumentar rápidamente durante la sístole, haciendo que las arterias reciban un mayor volumen de sangre en un menor tiempo. También va a aumentar la fracción de eyección por encima de los 2/3, que es la fracción normal en reposo. También el volumen diastólico va a disminuir, ya que la fracción de eyección aumentó. El gasto cardíaco va a aumentar gracias a que hay cambios compensatorios en la circulación que contrarrestan esa disminución en el volumen al final de la diástole y el aumento en la presión arterial causado por la activación simpática. Y por último, la duración de la sístole se va a cortar para prevenir un acortamiento exagerado en el periodo de llenado ventricular, que ya vimos que es sumamente necesario. De esta manera, entonces, el efecto neto de la actividad simpática va a ser el aumento de la presión arterial, del gasto cardíaco, de la fracción de eyección y la frecuencia cardíaca, pero por el contrario, la reducción en el tiempo de eyección, la presión diastólica final y el tamaño del ventrículo. Estos eran entonces como los conceptos básicos que les queríamos traer. Muchas gracias.